María siempre virgen. En una sociedad como la nuestra, en que se valora enormemente la sexualidad, pareciera anacrónico y carente de sentido hablar de la Virgen, la siempre Virgen María. La fe de la Iglesia no se ha de cambiar ni acomodar a las modas del tiempo, sino que se ha de exponer en su totalidad, sin recortes ni reduccionismos. Muchos católicos se dirigen a María simplemente como la Virgen. Este nombre se ha convertido en el mismo nombre de María. La fe del pueblo cristiano ha sido muy importante en la comprensión de esta verdad, que poco a poco la reflexión teológica y del magisterio han ido elaborando y formulando de manera más técnica. ¿Cuál es el significado de la virginidad de María? Durante la segunda mitad del siglo XX se difundieron en la Iglesia y en la sociedad ciertas interpretaciones sobre la virginidad de María, que no corresponden a lo que el magisterio ha enseñado sobre ella. Exponemos algunas opiniones y luego lo que la Iglesia entiende por dicha virginidad. Algunos estudiosos protestantes y católicos piensan que la afirmación de la Sagrada Escritura sobre la virginidad de María es una manera literaria para expresar que Jesús es el Hijo de Dios. Según ellos, la virginidad de María no es un dato histórico, sino únicamente una especie de ropaje literario para indicar el origen divino de Jesús. Hay quienes opinan además que negar la participación de varón, José, en la concepción de Jesús iría en contra de la misma encarnación de Jesús, pues este no habría sido hombre como los demás, sino únicamente un ser aparente. Otros teólogos han dicho que los textos de la Escritura en los que se habla de la virginidad de María han sido influenciados por las mitologías paganas orientales, en la que se habla del origen divino de ciertas personas, por ejemplo, Buda, Krishna, Zoroastro, que por eso son concebidas de forma especial. La virginidad, pues, sería una idea procedente de las religiones paganas, que trata de explicar el origen de este ser tan excepcional que es Jesús. ¿Cuál es la concepción católica sobre la virginidad de María? Me remito al Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 496, en donde dice que la Iglesia entiende la virginidad de María en un sentido corporal, físico, y es virginidad antes del parto, en el parto y después del parto. María siempre virgen. La virginidad de María abarca, según un teólogo, Antonio Calero, primero, la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo sin intervención de varón. Segundo, el nacimiento de Jesús sin producir en el cuerpo de María los efectos propios de todo parto. Tercero, la ausencia de nuevos hijos de María después del nacimiento de Jesús. Por eso, María sería virgen antes del parto, en el parto y después del parto. La virginidad de María en la Sagrada Escritura. La virginidad de María en la concepción de Jesús. Según la mayoría de los especialistas, creemos que los únicos textos que nos hablan de la concepción virginal de Jesús son los capítulos 1 y 2 de Mateo y los capítulos 1 y 2 de Lucas.
Estas narraciones son bastante tardías, alrededor de los años 80 del siglo I, si se comparan con algunas cartas de Pablo que son de los años 50. Los versículos que hablan de la concepción de Jesús no se han de separar ni aislar de los capítulos de la infancia. Analizando el conjunto de estas narraciones, se puede observar que la virginidad de María forma parte de lo que se afirma sobre Jesús. Tienen razón los teólogos que piensan que los contenidos fundamentales de estos capítulos giran alrededor de Jesús y su origen como Hijo de Dios. Y la virginidad en la concepción de Jesús sirve para reforzar esa idea. De esto no se debe deducir que la virginidad de María en estos textos sea únicamente un recurso literario para señalar que Jesús es el Hijo de Dios. Mateo y Lucas, de manera independiente y de forma diversa, afirman un hecho extraordinario. Jesús ha sido concebido por obra del Espíritu Santo sin intervención de varón. María concibió virginalmente a Jesús. Los textos reiteran de múltiples formas este hecho. Dice Mateo 1,16: y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Mesías. Y en el versículo 18, así nació Jesús, el Mesías. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Un poco más adelante, también Mateo dice: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte contigo a María, tu mujer, porque la criatura que lleva en su seno viene del Espíritu Santo. Cuando se despertó José, hizo lo que le había dicho el ángel del Señor y se llevó a su mujer a su casa, sin haber tenido relación con él. María dio a luz un hijo y él le puso de nombre Jesús. Y en el Evangelio de Lucas, el versículo 34 y después 35 y 36. Tranquilízate, María, que Dios te ha concedido su favor. Pues mira, vas a concebir, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. María dijo al ángel: ¿cómo sucederá eso si no vivo con un hombre? El Espíritu Santo bajará sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, al que va a nacer lo llamarán consagrado, Hijo de Dios. Los pasajes anteriormente señalados subrayan la intervención del Espíritu Santo en la concepción de Jesús y la ausencia de varón en él. Este dato va a formar parte de los primeros datos credos eclesiales. No vemos motivo para dudar de que los textos mencionados no reporten un hecho histórico, real, la virginidad de María antes del parto en la concepción de Jesús. La virginidad de María en el parto. La opinión generalizada de los especialistas es que el Nuevo Testamento no dice nada sobre este argumento. La virginidad de María después del parto. María permaneció virgen después del parto, si no tuvo otros hijos después del nacimiento de Jesús. Esto parece estar en contradicción con los pasajes bíblicos que hablan de hermanos y hermanas de Jesús. Son varios. De los evangelios de Marcos, Mateo, Hechos, 1 Corintios, etc. En realidad estos textos se prestan a múltiples interpretaciones. No es posible aclarar, dicen un grupo de estudiosos católicos y de varias confesiones cristianas, las relaciones de parentesco que ahí se presentan.
se tiene la interpretación que se da a estos versículos, se tiene que la interpretación que se da a estos versículos es influenciada por la propia confesionalidad. La tradición eclesial, después de posiciones titubeantes y contrarias, siguió la opinión de Jerónimo, del siglo IV, que toma como primos de Jesús a dichos hermanos. Hay otros versículos problemáticos que vamos a soslayar y vamos a pasar y afirmar que los especialistas sostienen que la Sagrada Escritura no afirma la virginidad de María después del parto y que los versículos que parecerían negarla no son convincentes en sí mismos. Los hermanos y hermanas de Jesús han de ser considerados como parientes, sin saber con precisión establecer el grado de parentesco. El problema de la virginidad de María después del parto no se lo pusieron los escritores del Nuevo Testamento. Surgió después y por ello no es posible encontrar una respuesta a él en estos documentos. Uno se podría preguntar, ¿y entonces, si los datos de la Escritura son esos, por qué la Iglesia, en los siglos posteriores, va a afirmar la virginidad de María antes, en y después del parto? Y el argumento que me parece más válido es que la tradición eclesial de los primeros cristianos mantuvo esa conciencia y que se fue transmitiendo de generación en generación y que más tarde fue recogida en algunos escritos. Los evangelios apócrifos desempeñan un papel muy importante en la mentalidad popular de los cristianos de los siglos IV al X. La virginidad de María es defendida en varios de ellos. Por ejemplo, en el Evangelio del pseudo Mateo, en el Evangelio de Felipe y sobre todo en el protoevangelio de Santiago. Los primeros símbolos de la fe, que son las confesiones de los primeros siglos, mencionan la virginidad de María, que conforme pasan los siglos se va precisando y aclarando más. Por ejemplo, una obra escrita por Hipólito en el siglo III dice que Jesús nació por obra del Espíritu Santo de María Virgen. También el Concilio Constantinopolitano I, de finales del siglo IV, 381, expone que Jesús por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Vamos a seguir adelante y nos vamos a ir prácticamente a el Concilio de Constantinopolitano II del siglo VI, 533, y el Concilio de Letrán del 649 son los concilios que van a fijar definitivamente como dogma de fe la virginidad perpetua de María. El Concilio de Constantinopla recoge ya la fe de la Iglesia sobre la virginidad de María, declarando a María siempre virgen. Jesucristo se encarnó de la Santa Gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, y nació de ella. Y el Concilio de Letrán del siglo VII propuso la virginidad de María antes, en y después del parto, como doctrina de fe que debe ser creída por la totalidad de los fieles, es decir, dogma de fe. Si alguno no confiesa, de acuerdo con los santos padres, propia, según verdad, por Madre de Dios, a la Santa y siempre Virgen e intacta María, como quiera que concibió en los últimos tiempos, sin semen, por obra del Espíritu Santo, al mismo Dios Verbo, propia y verdaderamente, que antes de todos los siglos nació de Dios Padre e incorruptiblemente lo engendró, permaneciendo inviolada, aún después del parto, su virginidad sea condenada. Bueno, ¿qué valores nos aporta este dogma de la virginidad de María a nosotros los cristianos en la Iglesia actual?
Primero, la virginidad de María es una afirmación que está ligada entrañablemente al nacimiento del Hijo de Dios. Su integridad física total patentiza la originalidad de Jesús, Hijo de Dios, como el Padre y el Espíritu. La virginidad está ante todo al servicio de la filiación divina de Jesús. Para que ésta sea real, se ha de mantener la virginidad física de María y no considerarla únicamente como mero recurso literario. Hay además un significado eclesiológico que el Vaticano II ha puesto de manifiesto en la Lumen Gentium. La Santísima Virgen, por el don y oficio de la maternidad divina, con que está unida al Hijo Redentor y por sus singulares gracias y dones, está unida también íntimamente a la Iglesia. La Madre de Dios es tipo de la Iglesia, como ya enseñaba San Ambrosio, a saber, en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Porque en el misterio de la Iglesia, que con razón es también llamada Madre y Virgen, la bienaventurada Virgen María la precedió, mostrando en forma eminente y singular el modelo de la Virgen y de la Madre, pues creyendo y obedeciendo engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y esto sin conocer varón, por obra del Espíritu Santo. Un significado antropológico. La virginidad de María es siempre un signo y un símbolo de integridad, de entrega absoluta. María se ha dado totalmente a Dios, aceptando una misión en la que Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo son los grandes protagonistas. La respuesta de María ha sido incondicional, de total entrega de todo su ser. En una sociedad hipersexualizada como la nuestra, María es siempre un reclamo al valor de la virginidad, de la no absolutización de la sexualidad.